el gobierno desaparecía a personas que políticamente estaban en contra del gobierno. Eso es otra historia distinta a lo que ocurre ahora. Y en efecto, muchas veces se utiliza a los familiares de las víctimas, que tienen pues un dolor enorme y que nosotros nunca nos vamos a confrontar con ellos, para ser parte pues de una narrativa. Esa es una parte. La otra parte es cómo fue que fue creciendo esta historia del campo de exterminio. ¿Quiénes fueron los que hablaron por primera vez de eso? Entonces, eso ya lo vamos a terminar, pero no queremos que se vincule una cosa con la otra. Y sí, en efecto, hay medios, hay algunos medios que ya entendieron que vivimos una situación distinta. Decía el presidente López Obrador en una frase que le comentó Alfonso Durazo en un recorrido de los que hicimos en la transición, que dicen los yaquis, antes como antes, ahora como ahora. Y sí, hay muchos medios que hay que reconocer, han comenzado a entender que estamos viviendo una nueva etapa, pero hay muchos otros, ya vamos a presentar en su momento, y particularmente algunos personajes de esos medios, o que tienen espacio en esos medios, que sin información comienzan a difundir una nota. ¿Por qué un periodista? Pregunto a los periodistas. ¿Cómo es que un periodista que tiene 40, 50 años siendo periodista o difundiendo las noticias, por una fotografía hace todo una construcción? ¿Por qué no van a la información fuente, base? Entonces, tiene que hacerse la investigación en Teuchitlán, en Jalisco, a fondo. Y eso le toca ahora a la Fiscalía General, con la información que le dé la Fiscalía Estatal. Segundo, que cada uno de los que fue a ese lugar, de los periodistas, más allá de la situación de las víctimas y de los familiares de los colectivos, que diga qué vio. Con responsabilidad. Y después, ya esta historia que se ha ido construyendo, que ya la vamos a presentar la próxima semana. Pero queremos, primero, el fortalecimiento de las leyes y todo lo que tiene que ver con el problema de los desaparecidos, de la desaparición como delito, y cómo lo atiende el Estado mexicano, el Gobierno de México, la Fiscalía, los jueces. Después, ¿qué pasó en ese rancho? Que los periodistas narren lo que vieron como lo están haciendo ustedes. Y tercero, toda esta ola que en realidad están en contra del gobierno, no hay otra razón. Y que en efecto divulgan esta información, entre otras cosas, pues también para equipararse al tema del terrorismo. Ahora, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, y eso es importante. Y nuestro trabajo tiene que ver con el trabajo del Gabinete de Seguridad para disminuir los delitos en el país. Tiene que ver con decir la verdad siempre, y tiene que ver también con el derecho de réplica. Y con todo el trabajo que hacemos como gobierno, evidentemente, todos los 100 puntos de nuestro proyecto de nación.
que es parte de la transformación que estamos viviendo. Pero sí es importante que cada uno asuma su responsabilidad y que en efecto actuaron de una manera en el pasado. Hay algunos que no han cambiado y no quieren cambiar y que su objetivo es estar en contra de nosotros, no importa lo que digan, no importa con base en qué información, y otros que comienzan a cambiar y que espero que otros se sumen a esto. Y si no, de todas maneras, ya es muy distinto hoy en México al México de aquellas épocas. Y entre otros, gracias a muchos medios alternativos que hoy tienen una manera de informar y posicionar de una manera distinta. Presidenta, quizá en ese análisis sea importante revisar otras narrativas que han ido acompañando también esta posición de Estados Unidos. México, el país que desaparece, sin rastro de 125,000 personas. El hallazgo del rancho de Teuchitlán pone en primera línea política una crisis urgente. La mitad de las desapariciones se registran desde 2019 y Jalisco es la entidad más azotada. Hay un México lleno de carteles de búsqueda, de rostros que miran desde los afiches pegados. Están en las farolas, en las paredes de cualquier local, en las entradas al metro. Hay un México lleno de ojos que buscan. Están desperdigados en las principales ciudades, en los destinos turísticos, en los pueblos de las sierras, en los barrios pobres, en las fronteras. Solo una pequeña parte del país se salva de la crisis. En México hay 125,287 personas desaparecidas, según el registro de la Secretaría de Gobernación, que recoge datos del último siglo. El 90% desapareció desde 2006 y a más de 60,000 personas se les perdió el rastro a partir de 2019. Pasan los años y los gobiernos, y la lacra, en vez de resolverse, se agudiza. Detrás de las cifras, unánime, el reclamo intacto de las familias. ¿Dónde están? El 5 de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco entró en un terreno con 2 caballos pintados en la entrada. No lo sabían entonces, pero iban a abrir el horror. El rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, con sus fosas, sus restos óseos y sus cientos de pantalones, zapatos y playeras amontonados, se convirtió en el símbolo del fracaso del Estado. El lugar había sido utilizado por el cartel como centro de reclusión, entrenamiento y exterminio. La Fiscalía de Jalisco lo había cateado 6 meses atrás, pero no le había dado importancia. Su hallazgo ahora, a pocos kilómetros de Guadalajara, una de las ciudades más ricas del país y uno de los agujeros negros de la desaparición, ha obligado a los políticos a mirarlo tantas veces ignorado. En México está funcionando una maquinaria de la desaparición. La mayoría de las víctimas son hombres jóvenes. Hay 40,000 desaparecidos entre 20 y 34 años. A la gran parte de las mujeres se las llevan todavía con menos edad, entre 15 y 19 años. Hay municipios de 30,000 habitantes, con casi 1,000 mujeres desaparecidas y zonas metropolitanas, como la de Guadalajara, que acumulan 9,500 personas sin localizar. Como resistencia a la tragedia, las manos de las buscadoras. Ante un gobierno que no busca, los colectivos formados por las familias son quienes escarban la tierra y enfrentan sin ayuda las amenazas de los grupos criminales. Desde 2011, 22 buscadores han sido asesinados y otros 2 siguen desaparecidos. El horror que ha despertado Teuchitlán ha orillado a la administración de Claudia Sheinbaum a actuar. La presidenta ha propuesto medidas que ya estaban en la ley, como unificar las bases de datos forenses y generar alerta de búsqueda inmediata sin esperar 72 horas, homologar el delito de desaparición con el de secuestro, y fortalecer 3 instituciones: el Centro Nacional de Identificación Humana, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que en la práctica fueron degradadas por su predecesor Andrés Manuel López Obrador. Las medidas no incluyen nada nuevo y han sido recibidas con escepticismo por las familias buscadoras, pero suponen la irrupción, por fin, de esta crisis urgente en la agenda política. La socióloga Carolina Robledo llama a lo que está sucediendo en México como un proyecto desaparecedor, que implica una inversión de recursos para hacer posible el ocultamiento de los cuerpos, el borramiento de los rastros del delito. La antropóloga Rosana Reguillo habla de necromáquina.
Una máquina de la muerte a la que no le importa engullir cuerpos, territorios, y luego vomitarlos en forma de fosas, de cadáveres. Y la poeta Sara Uribe lo escribe así. ¿Qué cosa es el cuerpo cuando alguien lo desprovee de nombre, de historia, de apellido? Que era una probabilidad. Cuando no hay faz, ni rastro, ni huellas, ni señales que los iban a traer aquí. ¿Qué cosa es el cuerpo cuando está perdido? Jalisco, epicentro de la desaparición.